Análisis léxico. Tema fundamental del día de hoy es hablar de la implementación, pero para refrescar, quiero regresar a esto. La clase pasada, la semana pasada, ustedes me ayudaron, no se les olvide enviar su tarea. Mi encargo fue, hagan un autómata finito determinista, que el día de hoy les diré cómo implementar, y eso será su proyecto número uno, ¿no? Estamos ahí, autómatas finitos deterministas, y la meta que tenemos es básicamente leer caracteres, agruparlos en palabras. La regla fundamental que revisamos la vez pasada fue lo más grande posible, mejor, incluso si son errores, y tratar de identificar un token. Y si identificamos un token, la palabra está correcta, y si no encontramos un token, entonces esa es una palabra incorrecta. Y básicamente vamos a estar utilizando nuestros autómatas, el que les dejé tarea, para tratar de definir cuáles son las reglas o cuáles son los tokens que consideramos importantes en nuestro lenguaje. Son los cuatro temas o los cuatro conceptos fundamentales. En esa línea van a hacer un Lexer, tienen un autómata. Ayúdenme. Si le doy las siguientes cadenas, las siguientes combinaciones de caracteres, de símbolos a su autómata, después a su Lexer, de las que les estoy mostrando aquí, ¿son correctas? Y en consecuencia, ¿qué token les corresponde? ¿O están incorrectas? Son un error. ¿Qué es lo que su Lexer, su autómata en este momento, reporta o reportaría? Empezamos con la primera. ¿Qué me dicen? ¿Está bien o no? Y si Sería está un bien, ¿qué? octal. ¿Correcto? ¿Todo el mundo de acuerdo con Jesús? Número octal. Perfecto. ¿Qué opinan de la segunda? Gracias, bien. David, bien. Ok, Diego. Ok, la segunda. Eso no sé si estaría incorrecta. Aquí les diría, y me agrada la duda, pudiéramos considerarla, si la consideramos correcta, entonces tendríamos que definir cuál es la categoría. Y estoy seguro que lo que están pensando es, bueno, pues tenemos como categoría siempre la posibilidad de que sea entero. Estoy seguro que la duda viene de que, bueno, es que si lo catalogamos como tal, como lo hicimos arriba, pues no, no está bien porque tiene el 9. Bien, bien por eso. Entonces la duda es un error porque es un número octal incorrecto o es un entero. ¿Qué opinan? ¿Entero, correcto? ¿O octal, o un octal mal hecho y en consecuencia es un error? Quiero dejar claro una cosa. Nosotros decidimos, es nuestro lenguaje. Me pudieran decir, en tal o cual lenguaje lo hacen de tal o cual manera. Nosotros estamos creando uno nuevo. Podemos seguir el modelo de esos lenguajes o podemos establecer nuestro propio modelo para nuestro lenguaje. La pregunta no es qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La pregunta realmente en este momento es en nuestro lenguaje, su autómata, su lexer, qué es lo que va a reportar con esta entrada. Y si nos ponemos de acuerdo y todos reportamos que es un error, o si nos ponemos de acuerdo y todos reportamos que es un entero, eso es el criterio, esa es la regla para nuestro lenguaje. Me voy a seguir con la idea que me están dando en el chat. Gracias. Me están diciendo o me están recomendando, profe, ¿sabe qué? ¿Qué tal que hacemos que esto sea un error? Y en particular que sea un error porque todo iba bien a que fuera tal, pero pues luego hubo algo ahí raro con ese 9 y entonces pues vámonos con que lo reportemos como error. Ese es el camino que estamos viendo. Estoy de acuerdo con ello. Para facilitar la vida de la implementación y para facilitar la vida de posibles usuarios, octal inválido o simplemente error. Línea 2, un error. Cero, te mandó por el camino de octales, la regaste con los dígitos, error. No te regreso a válido. Correcta, incorrecta. Y la 3, Incorrecto. correcto, está incorrecto. De entrada ya habíamos dicho que era un error, entonces si a un error le agregas punto uno, sigue siendo error y punto uno, ¿no? O sea, no ganaste nada. Y recuerden, seguimos con la idea de tú haz la palabra más grande. Y ese punto, ya habíamos platicado, no es un operador, no es un delimitador. Entonces ese punto se sigue pegando con lo que ya traíamos que estaba incorrecto. Bien, la de abajo regresa a ser la primera, ya habíamos dicho que estaba bien, no le hice nada. Este, ¿Qué pasa con la siguiente? Estoy aquí.
pongo una pequeña flecha. También sería incorrecta. ¿Por qué? Porque va como para un número octal, pero en un octal no puedes tener puntos decimales. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. De repente es una conversación que sale durante las clases. Es, profe, ¿podemos tener octales con punto decimal? Sí, bueno, podemos inventar cualquier cosa, podemos hacer un lenguaje totalmente diferente, pero siguiendo las normas, no nos compliquemos la vida. Sí, eres un octal, o sea, esto estaba bien, pero luego abajo, pues sí, aunque hasta ahí eras un octal, al momento en que me metes decimales, como que ya no me gustó ahí la regla, no es algo que quiera soportar, con la pena en mi lenguaje, si me das esto, te voy a decir que no, no me gusta. ¿Quieres un número decimal? Bórramele los ceros y empieza con el 5, ¿no? Pero, ¿qué opinan en esta misma idea de algo como 0.5? Y ya sería float. Gracias, David. Gracias, Jesús. Claro, sí. O sea, estamos de acuerdo en que, bueno, ese 0.5 tiene que ser reportado como válido y es un flotante. Profe, pero comienza con cero. Sí, bueno, comienza con cero, pero después del cero viene el punto, ¿no? Y ahí el cero, pues estamos bien. Diferente, hay una idea diferente si me dices que es 0, 5, punto, bueno, lo que sea. Entonces, acá ya estamos jugando con algo que esté equivocado. Estamos de acuerdo. Lo que les pido es revisen sus autómatas, después sus lexers y asegúrense de que las respuestas que estamos aquí anotando pues, son las mismas que su código, sus programas van a reportar. Hasta ahorita de acuerdo con las reglas. ¿Qué opinamos del que sigue? ¿Qué opinamos de hexadecimales con ceros? Me dice Diego, pues, está bien. Todos estamos de acuerdo. Carlos también dice que está bien. Sí. Eso está No, bien, no sí. ten... Gracias, Demián. Ok, estoy de acuerdo con ustedes, chavos. Profe, es que mire, ya cuando tiene hexadecimales, pues no nos importa, ¿no? O sea, puede haber un montón de ceros. Estamos hablando de grupos. Puede haber ceros al inicio, ceros después. No hay ningún problema. Ah, caso extremo, simplemente para que me digan 0x 0, 0, 0, 0. ¿Puedo tener algo así? O sea, ¿puedo tener puros ceros siempre y cuando tenga el 0x antes? ¿Esto, sí, hexadecimal o no? Me dice Carlos que sí, me dice Adrián que sí. Estoy de acuerdo con usted, chavos. Profe, los ceros nos preocupan con los octales por lo que pueda venir después como un valor mayor que el 8, ¿no? O sea, violar la regla de octales. Pero pues con hexadecimales, si me dan 0x y estamos ya en el universo de hexadecimales, el número 0 no pasa nada. Perfecto. Oigan, y el último. Si ya estamos de acuerdo con la regla, ya saben, profe, comienza con 0, es octal. Y bueno, todo iba muy bien, bellísimo, si se hubiera detenido antes de que aparecieran estos pequeñitos, ¿no? O sea, si se hubiera detenido en 0, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, no hay problema, es un octal. Pero al momento en que le continúa y me mete el 8 y el 9, pues ya, o sea, eso ya estuvo mal, igual que el de arriba, ¿cierto? Excelente. ¿Tienen casos de prueba para su Lexer? Acuérdense, vengan a las diapositivas, se las publico más tarde actualizadas, copian esto, lo meten en un archivo, se lo dan como entrada a su Lexer y ya saben las respuestas. Ustedes me las acaban de dar y creo que estamos todos de acuerdo, no hay dudas. Otros casos de prueba, simplemente jugando con combinaciones. En la primera línea, ¿cuántas palabras tengo? Y de las palabras que tengo, ¿alguna es un error o no? ¿Cómo lo cortan? Profe, ahí nosotros tuvimos como una excepción en nuestra tabla, porque ahí nosotros estamos formando primero, como es un uno, podemos ir a un integer. Luego le ponemos el punto, que se vuelve float. Luego le ponemos el 2 que sigue en float. Luego le ponemos la E, que se va como un estado intermedio para hacer otro float. Pero ahí solamente podemos meterle un positivo o un negativo. Si le metemos más, caemos en estado de error, pero no lo podemos catalogar como operador como tal, porque si no, caeríamos en un error. Es correcto, Carlos. Justamente a ese pequeño problema iba yo a llegar aquí. Ah, ¿qué vamos a hacer con esos tres signos de menos? ¿Alguien lo probó con alguno de los lenguajes que conocemos en su IDE con Java o C o lo que sea? ¿Qué pasa si le meto tres signos de menos? El primero, obviamente, sucede lo que me describiste, Carlos, totalmente. El primer signo de menos es el que reconozco y digo, vamos bien, hasta ahí, 1.2 menos. Todo el autómata iría caminando bien
en el ámbito de tú eres un flotante, pero después de ese menos estoy esperando pues el número que me diga menos qué, ¿no? Resulta que ese número no llega, ¿no? Resulta que pues, lo que estoy leyendo, estoy aquí, tengo ese otro menos. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Es válido tener más de un menos ahí? ¿O realmente es uno y solo uno? No sé si lo tomaría como una resta. Es una buena pregunta, Jesús. Y yo tengo justamente la duda. ¿Es una resta? ¿Cómo lo...? La pregunta aquí es, ahorita los clasificamos, pero la pregunta es ¿cómo lo corto? ¿Se acuerdan que los operadores cortan? ¿Pero cuándo cortan? ¿Siempre? O sea, realmente tienes que estar buscando ese operador o ese corte en todas las posibilidades de error. ¿Cómo definimos la regla? Y en particular, como desarrolladores, oye, ¿qué definición nos pudiera ayudar? Sí, estoy de acuerdo contigo, David. Ahí voy. Oye, el operador te va a cortar una vez, pero en ciertos lugares. Una idea que tengo o una posibilidad que veo es, ¿sabes qué? Tienes 1.2 a la menos 3 más. Una opción que se me ocurre, una opción que estoy viendo con un léxico, voy a ponerlo como opción A, es tengo como error todo esto, tengo un operador aquí y tengo otro operador acá. Recuerden, no estamos revisando gramática, no estamos revisando orden de nada. En este momento lo único que estoy buscando son palabras. Entonces, una opción que veo es, pues pudiera tener esas tres palabras. Y pudiera tener esas tres palabras si considero que ese más que está después del 3 ya es un operador, ya no es parte de la definición de flotante. Es una idea, ¿no? La otra cosa es, bueno, profe, espéreme, esto y esto, ahí nos dimos cuenta de que hay un error y se darán cuenta de mi definición. Básicamente, los casos que estoy viendo aquí, tratando de analizar, tengo dos posibilidades. Una posibilidad es hacer que el error vaya desde el 1 hasta el 3. Otra posibilidad es detener el error en el primer menos. Y bueno, a partir del siguiente ya no eres parte del flotante, entonces te hago simplemente parte de el corte de las palabras. ¿Cuál de esas dos opciones, A o B, consideran ustedes que es mejor aplicar en su lenguaje? Si seguimos nuestra regla de la palabra más grande, opción A. Si queremos pensar en qué es lo más sencillo, creo que aquí es muy sencillo ver que después del menos hay cualquier otra cosa, tú eres un error, adiós, y entonces continúo, me regreso al estado cero y empiezo a analizar. Profe, yo tengo una duda. ¿Sería a nivel de hacer la división de las palabras o a nivel de Sí, detectar si está bien o sea, si se identifica con un token o no se identifica con un token? a nivel de la división. Y en ambos casos, la primera palabra sería un error. Lo único que estamos diferenciando es en el escenario uno tenemos más operadores que están correctos y la palabra es más chiquita. Perdón, en el escenario B la palabra es más chiquita y tenemos un montón de cosas que están correctas. Todo esto tiene clasificación, solo este es el error. En el escenario A el error es más grande, hay más elementos que se quedan como parte del error y una menor cantidad de cosas que consideramos correctas. Pero, por ejemplo, profe, o sea, ¿realmente importaría determinar esta división si en cuanto tenemos un error, pues tenemos que terminar el programa? No, no lo terminan. En léxico seguimos analizando. La meta del léxico va a ser entregarme una lista con todas las palabras que hayan partido y todos sus tokens o error, lo que ustedes clasifiquen. El léxico tiene que terminar, tiene que concluir. Si hay errores, ya sabemos que el sintáctico va a fallar. Con nuestra meta es no detener. Entonces, resulta importante saber que voy a tener un error, resulta importante saber qué cosas voy a considerar dentro del error y qué cosas voy a continuar analizando. Propuesto, les propongo y voy a darles casos de prueba que funcionen de esa manera. 1.2 menos, hasta ahí voy bien. Cuando me encuentro el siguiente menos, lo voy a tratar como operador, corto esto es un error, el siguiente es un operador, el siguiente es un operador, el siguiente es un operador, el siguiente es un entero,
lo voy a cortar por el más, el que sigue es un más, el resultado de esa línea, vamos considerándolo así. Insisto, no es el único resultado, pueden aplicar la regla de que los operadores siempre dividen, a excepción del menos, que ya lo tenían considerado en su autómata. Hay otro operador después del menos, divide, y nos movemos a la que sigue. Chavos, la que sigue, ¿cuántas palabras? ¿Correcta o incorrecta? Creo que se mandaría incorrecto. ¿Incorrecto? ¿Seguros? Es que ya también depende de cómo ponen el Excel, ¿no? En nuestro Lexer, vamos siguiendo, creo que algo que les mencioné o algo que les di por ahí de ejemplos es, vamos siguiendo la regla de Java, C++ para identificadores. Por ahí les di una pequeña expresión regular. Ayúdenme a recordar, ¿puede un identificador comenzar con el signo de pesos? Sí, Sí, sí Y puede. entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo que esto va a ser una sola palabra y en particular es un identificador? ¿Por qué? Porque el signo de pesos funciona de la misma manera o en el mismo conjunto que si hubiera puesto A50. O sea, empieza con una letra o con el signo de pesos, o incluso si pongo guión bajo 50, eso también es un identificador. ¿Se acuerdan? Una letra, un signo de pesos, un guión bajo al inicio es válido para identificadores. Y yo sé que se ve raro, signo de pesos 50, pero acorde con la regla debería ser identificador. ¿Sí? Su Lexer debe de identificarlo así. Va. ¿Qué opinan del que está abajo? Y el que está abajo, no estoy esperando que me lleven a completar. Todos estos que están aquí son un montón de guiones bajos, ¿no? Entonces, llené de guiones bajos y puse eso que está ahí. ¿Cuántas palabras? ¿Errores o correctos? profe, serían 5 palabras y estaría correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. ¿Me explicas cuáles son las 5 y por qué están correctas y qué son? Y, la primera palabra sería float, que primero lo identificaríamos como un identificador y ya dentro de eso tendremos como que nuestras palabras reservadas, Su el, diccionario y es palabra observada, sí. que son puros guiones bajos, pues es un identificador tal cual, porque un identificador puede empezar con guión bajo y puede tener los guiones bajos que tú quieras. El Correcto. siguiente es el operador de igual, el siguiente sería el 5 que es un entero, y el siguiente es un divisor, que es el punto y coma. Excelente. Todos estamos de acuerdo. Eso es lo que sus lectores me van a reportar. Perfecto. Jesús, Demián, excelente. ¿Qué pasa con la que sigue entonces? Ese no, porque se metería en problemas con lo del octal, ¿no? Ok, voy a tener un problema. ¿Ven esos ceros en rojo? Va a haber un problema. Pero a ver, el resultado del Excel, ¿cuántas palabras me van a decir que tengo en esa línea? Ok, vamos a reportar una tablita. ¿Estarían de acuerdo conmigo que me van a reportar una, dos, tres, cuatro, cinco palabras o seis? Cinco, gracias, David. ¿Todos? Ok, estaríamos de acuerdo que la primera es una keyword, tipo de dato doble. Estamos de acuerdo que la segunda va a ser un identificador, la X. Y estamos de acuerdo que la tercera va a ser el operador, el igual. La cuarta va a ser un error y el error va a cubrir todo lo que tengo en rojo, los ceros, pero también va a cubrir el punto y también va a incluir el uno. Todo eso va a ser catalogado como error y la quinta y última palabra va a ser el punto y coma como delimitador. El punto y coma, corta, corta qué, pues en este caso el error que traía atrás, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué pasa con la que sigue? ¿Cuántas palabras? Y bueno, me imagino que va a haber errores, pero ¿cuántas palabras? Estoy de acuerdo contigo, David. Va a haber problemas con las comillas. ¿Es una sola palabra, un solo error o hay más? Dos palabras. Estoy de acuerdo contigo otra vez, David. Sí, dos palabras. ¿Cuáles? Las comillas vacías, o sea, es decir, más bien un char vacío y la A vacía. Bueno, más bien la A solamente. Perfecto, David. Totalmente de acuerdo contigo. Chavos, estamos de acuerdo en esa línea, así como lo comenta David. Tendrían que ser separadas, así como lo puso en las cajas. Una caja con las dos comillas, abre, cierra. Otra caja con comilla que abre, la letra, comilla que cierra. Y bueno, ya se imaginarán, oye, la primera, pues es un error, porque debiste de ser un chat, pero lo que pasa es que no me pusiste nada adentro y entonces estás incorrecto. Pero la segunda, bueno, pues la segunda es un char normal. Yo ahorita que menciono algo, tengo una duda en el primero. Adelante, dime. Cuando mande el error es del 1.2 e menos,
Ujú. Entonces quite ese menos y lo marco como operador. No ese, el que sigue. Ah, es Ese que, menos, bueno, compuso 3 me y fui. Ah, según... perdón, gracias Jesús, perdón, 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 me fui. Sí, no, o sea, uno lo dejo con el error y luego, sí, solamente vienen dos más. Los siguientes dos serían reportados como operadores, no tres. Buen Ah, punto, ok. Jesús. Perfecto. ¿Qué pasa entonces con la siguiente línea? ¿Cuántas palabras? ¿Cómo están separadas? Dos palabras, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y a ver, la primera palabra, comillas, diagonal, comillas, comillas. ¿Estarán de acuerdo conmigo en hacer esa división para la primera palabra? Profe, ¿por qué está haciendo eso? Estamos de acuerdo que si quieren poner una comilla como carácter, la escapan con la diagonal. Y entonces es, a ver, abro comillas, diagonal. Ok, después de la diagonal cualquier cosa, y la comilla, pues estoy escapando, sí, es una de las combinaciones. Y luego después, pues la comilla que sea el carácter. Este diagonal comilla es un solo carácter, como diagonal N, diagonal T, etcétera. Entonces, esa es una palabra y esta palabra pues está correcta, ¿no? Y luego, ¿qué sigue? Pues va a tronar en la siguiente, que encuentre una B así nomás sin haber encontrado comillas dobles o simples. Pero va a ser otra palabra, la B y la comilla simple, supongo. Ese es un buen punto, David. Excelente. Primero, tengo la B, ¿cierto? Y después tengo la comilla. Ayúdenme. La B la clasifico solita o a la B le tengo que poner la comilla o la comilla puede empezar una nueva palabra. ¿Qué opinan si les digo? Pues mira, lo que sigue es una B y las Bs pues son identificadores. Ah, bueno, lo que sigue es una comilla. Esa comilla va a abrir un carácter. Ah, bueno, pero ya se te acabó la línea. Ah, bueno, pues este es un error. La comilla no puede quedar sola. ¿Por qué? A ver, la regla en general. Comilla corta, ¿no? O sea, comilla es el inicio de una palabra, si es la primera. Comilla corta, comilla es el final de la palabra, bueno, en este caso del carácter, si está después de. Imaginen su autómata, sus estados. Eres la primer comilla, voy a empezar el recorrido de carácter. Eres la última, voy saliendo del recorrido de carácter. Oye, detecto una B y la B me dice que soy un identificador. Detecto la comilla y la comilla es uno de esos caracteres que pusimos en la columna de stop, ¿recuerda? O sea, la comilla en sí misma es como si fuera un operador, un delimitador, etcétera. Esa comilla la encuentro y digo, espérame, aquí va a empezar un carácter, entonces lo que estaba atrás hay que clasificarlo. Y en este caso, pues lo que estaba atrás es la B, clasifícalo, identificador, comilla, vas a empezar carácter, perfecto. Y después se me acabó la línea, bueno, hay un error. La comilla sola no puede estar. ¿Estarían de acuerdo conmigo en que esa línea me daría carácter por la primera comilla, con la diagonal, con las segundas dos comillas? Me daría la D como identificador, no como carácter, y eso que hay un montón de comillas ahí, y finalmente cerraría con esa última comilla al final solita. Ese es un error. Pruébenlo con sus lexers, pruébenlo con sus autómatas. Recuerden, definimos ciertas reglas, definimos ciertos casos de corte y tenemos que ser conscientes de siempre aplicarlos siguiendo la misma regla. ¿Qué opinan del último? ¿Cuántas palabras correctas o incorrectas? Comilla, diagonal, comilla, va bien. La diagonal, vas bien. Comilla, ok, después de la diagonal te acepto la comilla, como tú pudiera haber aceptado una T, una N, etcétera, los escapes. ¿Qué pasa con la B que sigue? Tomaría como si estuviera también dentro de la comilla, pero mandaría error porque ya no Totalmente es de un acuerdo carácter. contigo, Jesús, totalmente de acuerdo. Si estuviéramos dentro de un string, no le veo problema. El problema es que estamos con un carácter y tenemos esta regla de que dentro de las comillas solamente puede ir un carácter. La definición de carácter, ¿no? Dos símbolos, slash y la comilla, que se consideran un solo carácter, una representación. Aquí estoy tratando de poner dos. Y es exactamente lo mismo que si estuviera abriendo comillas y colocando algo así como A y B. O sea, estoy tratando de poner dos elementos dentro de la comilla simple. Entonces, esto va para error y esto también. ¿Qué hago? La comilla que va a cerrar aquí y la comilla que cerraría aquí, ¿la uso para empezar otra sección? ¿La uso para empezar otro carácter? ¿O simplemente cierro y digo una sola cosa aquí, eres un error, una sola cosa aquí, eres un error? ¿Qué le hago? ¿Un error o dos? ¿Una palabra o dos? ¿Me creen si les digo que es uno? Entra su autómata con la comilla
Dentro de su autómata tienen el camino para las cosas que están bien. Una vez que tienen un problema, se van a un estado donde pueden seguir llegando cosas, pero si te llega una comilla, te sales. Y entonces abrí comillas, cerré comillas, pero lo importante es saber si esta comilla la cerré pasando por algo que estaba correcto o pasando por algo que ya estaba mal. Si lo que estaba era correcto, esta comilla define a un carácter, pero si lo que traigo atrás estaba incorrecto, esta comilla simplemente cierra, pero la combinación es un error. Profe, va a tener dos transiciones con comilla, una que viene de ciertos estados y otra que viene de otros estados, ajá, para poder definir error, error en un carácter, para poder dejar las comillas estas ahí, parte de la misma cadena, pero conociendo que eso está mal, que no puedo tener más de un carácter dentro de las comillas, ¿va? Casos de prueba para sus lectures, los resultados que esperamos. A ver, Perdón, más. la última, ¿por Adelante. qué nomás es una palabra? No me quedó muy claro. Sí, lo hago. Estamos leyendo, digamos, leo la primera comilla, ¿no? Leo una comilla y eso me va a mover del estado inicial a los estados que tienen que ver con comenzar a tratar de crear un carácter. Entonces, la primera comilla me dice, vete para allá, quizás tengas un carácter. Después voy a leer la diagonal. Si leo la diagonal, en su autómata, después de comilla, una diagonal, es uno de los posibles caminos para tener caracteres. Después de la diagonal, voy a leer la otra comilla y en su autómata es diagonal con comilla, está correcto de la misma manera que diagonal N, diagonal T, etcétera. Los caracteres de escape lo van a leer en dos estados y básicamente esto es como si fuera un solo carácter, vamos bien. Y luego van a leer la letra B y cuando leen la letra B es, espérame, ah, tu letra B, o sea, no puedes estar aquí. Esta letra B los va a mandar un estado de no aceptación, lo llamamos. Cuando cierro la comilla, me salgo, eso es un error. O sea, un error y ya lo puedo cerrar ahí. Ese es un error y ya puedo continuar con lo que sea que siga, es otra cosa, es otra célula, otro toque. Tratando de seguir la idea de que las comillas empiezan y terminan. Mi propuesta. Y exactamente sería lo mismo con comilla, una letra, voy bien, pero luego me llega otra cosa, otra cosa, etcétera, sigo ahí y la cierra, bueno, todo esto es un error. Esa sería la lógica que les propongo para la regla que estamos definiendo. Les recuerdo algo, chavos, súper importante. Las reglas del léxico, las reglas de la gramática después y las reglas de la semántica en su momento, no existe algo que pudiéramos decir correcto o incorrecto porque estamos creando un lenguaje. Cuando somos usuarios de un lenguaje, lo que está correcto o incorrecto es lo que alguien más definió como reglas. Ok, me sigo a la otra diapositiva. El uno, ¿qué opinan? ¿Cuántas palabras? Bien o mal. Comillas dobles, ¿no? ¿Cuántas palabras? Una, David, gracias. Una, ¿estarían de acuerdo todos? Sí, ¿Correcta o incorrecta? Y Jesús me dice, bien, ok, estamos de acuerdo en que la primera es una sola palabra y está correcta. Y me dice, sí, perfecto. Y bueno, la podemos clasificar como una cadena, como un string. Y la segunda línea, y quiero hacer la aclaración, no hay espacio en blanco aquí. Están pegaditas las comillas. La primera pregunta es cuántas palabras tengo. Insisto, no hay espacio en blanco. Y en opción múltiple les pregunto, ¿una o dos? Demian me dice que dos. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Estarían de acuerdo que tengo dos palabras? La primera es hola, entre comillas, y la segunda es mundo, entre comillas. ¿Estarían de acuerdo en que tengo dos palabras y las dos están correctas? Y estoy de acuerdo con ustedes, chavos. Profe, pero no hay espacio en blanco entre las comillas. No importa. Comilla, lo que sea, comilla, eres una palabra. Lo que sea que comience es otra palabra. Ah, comienzas con comillas, muy bien. Y cierras con comillas, eres una cadena. Tengo dos cadenas, no necesito tener espacio en blanco en medio. Y la que sigue, estoy de acuerdo contigo, Carlos, dos. ¿De qué tipo? Uno es identificador y el otro es string. Perfecto, totalmente de acuerdo con ustedes. ABC es un identificador y hola, con las comillas, va a ser el string. Totalmente de acuerdo. Dos palabras correctas. Otra vez, profe, no tiene el espacio en blanco que separe esto. No importa. ABC, identificador, comillas, esa corta
y es la primer comilla, de ahí vamos a empezar, es un string, perfecto, terminaste con comillas, excelente, eres un string perfecto, y el anterior identificador, bien. A ver aquí. Y es apóstrofe, apóstrofe, apóstrofe. ¿Una o dos palabras? Dos, Dos. sí, estoy de acuerdo. A ver, estaremos de acuerdo en que cortamos aquí y cortamos aquí. Tengo dos palabras. ¿Algún carácter o los dos están incorrectos? Técnicamente el primero estaría incorrecto, ¿no? Sí, y el Desde ahí. segundo también. Perfecto, Es gracias, el sí, Héctor. Sí, también. dos incorrectos. ¿Están de acuerdo? Si pongo tres apóstrofes juntitos, tengo dos palabras y las dos están mal. La primera porque te falta algo en medio y la segunda porque, bueno, pues la dejaste nada más abierta sin cerrar. Profe, pero el carácter del medio del apóstrofe pues, pudiera estar como carácter, no, te le falta el carácter de escape. Y bueno, todas esas reglas están definidas por ahí en su autómata, ¿no? Los caminos posibles. Bien, ¿qué pasa con esto? Y notarán que, bueno, pues, ¿qué pasa con esto? Y jugando, pues también quiero saber qué pasa con esto. Estos tres casos de aquí me llaman la atención. Puedo jugar con el formato de carácter de escape con X, A, W, porque ya estuve mencionando el apóstrofe después del escape, ya mencioné la N, la T, tabuladores, enters, etcétera. ¿Qué pasa con X, A, W? Y literalmente notarán, podemos hacer los que estén correctos o podemos hacer los que estén incorrectos. Las dos opciones las podemos implementar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia realmente radica en, vamos a decir, que en algún momento en nuestro autómata hay una transición que acepta cualquier cosa, cualquier letra, cualquier símbolo, o vamos a hacer en nuestro autómata una transición donde después de que entro con una diagonal, puedo continuar hacia un estado válido si y solo si me das ciertas letras, no cualquiera. Ciertas letras, como la apóstrofe, como a lo mejor otra diagonal, o la N, o la T, etcétera. O sea, esa transición que voy a poner aquí entre los estados es la que va a hacer la diferencia entre que esos tres que están ahí sean correctos o no. Algo que voy a poner. ¿Qué prefieren? Okay. Yo estoy de acuerdo y digo, al menos tengo dos vertientes, David, Carlos, creo que si estoy Jesús, me están diciendo, no, profe, a ver, no inventemos el hilo negro, estén incorrectos. Estoy de acuerdo con ustedes, eso esperaré para los casos de prueba. Esas tres, bueno. La última, simplemente quiero que en la última noten algo. La pregunta que les puse en la última no fue apóstrofe y tres diagonales. Puse cadena, así que pues, la cadena puede tener cualquier cosa adentro, ¿no? Simplemente por curiosidad y como cierre, si les hubiera dado esto, apóstrofe en vez de comillas, ¿cuántas palabras hay ahí, correctas o incorrectas, con apóstrofe? Sería una, pero estaría incorrecta. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Profe, mire, va a empezar con la comilla y luego la diagonal y hasta ahí vamos bien. Y luego la otra diagonal, seguimos bien porque es el carácter de escape con la diagonal. Pero cuando me da otra cosa aquí, lo que sea, que no es la comilla de cierre, ahí ya la regamos. Ahí ya nos fuimos a un estado de error. Y pues sí, voy a esperar a que me llegue la comilla de cierre para reportar todo eso con una palabra, hacer el corte y todo eso es un error. No nos preocupa ahorita qué tipo de error es, simplemente es un conjunto de símbolos no válidos. Excelente. Chavos, tengo que hablar de implementación, pero pues, ¿qué les parece? Tomamos un receso